Estamos en el año de 1942 en Ámsterdam. Ámsterdam está dominada por los nazis. Holanda, ha sido tomada por los nazis. Y los nazis imponen su ley y quieren deportar a todos los judíos a los centros de concentración y exterminarlos. Es la solución final de Himmler. A los judíos no los querían presos en las cárceles para soltarlos un día. Los querían presos en las cárceles para irlos exterminando paulatinamente, sin perjuicio de que pudieran utilizar esa mano de obra, que era una obra muy calificada, como lo demostraron después tantos judíos que lograron sobrevivir a los campos de concentración y que cambiaron la historia del mundo con sus conocimientos. Año de 1942. Y entonces empiezan a citar a todos los judíos que estaban en Ámsterdam, y ellos sabían para qué era. Ellos ya tenían noticia de cuál era el recorrido que tenían que hacer hacia la muerte. Y empezaron a esconderse, a meterse donde pudieran. Y una niña adolescente, que se llamaba Ana Frank, escribió el 9 de julio de ese año de 1942. Así que ahí estábamos, mi padre, mi madre y yo, caminando bajo una lluvia torrencial, cada uno con una cartera escolar y una bolsa de la compra llenas a rebosar con los más variados artículos. La gente que iba de camino del trabajo a aquella hora tan temprana nos dirigía miradas de simpatía. Se adivinaba por sus caras que sentían no poder ofrecernos algún tipo de transporte. La estrella amarilla muy visible hablaba por sí solas. Pues así fue como narró Ana Frank el camino del sitio de la Buhardilla, donde se metieron con sus padres a esperar que pasara el horror de la persecución contra los judíos, el horror de la Segunda Guerra Mundial. Y desde allá, desde ese cuchitril, Ana Frank dejaba pensamientos como estos, que los vamos a leer, ya escritos en la primavera de 1944, cuando los pensamientos de la niña, que eran pensamientos triviales y elementales, llenos de esperanza para que las cosas pasaran, y ella se quería quedar en Holanda. Ella se sentía un poco holandesa, aunque no lo era por nacimiento. Pero la habían recibido bien, le había ido bien en el colegio, conocía el idioma, se quería quedar allá, pero en esa primavera de 1944 da un giro a sus pensamientos y dice: ¿quién nos ha infligido esto? ¿Quién nos ha separado de todos los demás? ¿Quién nos ha causado tanto sufrimiento? Es Dios quien nos ha hecho como somos, pero también será Dios quien nos alce de nuevo. A los ojos del mundo estamos condenados, pero si después de todo este sufrimiento quedan aún judíos, el pueblo judío será visto como un ejemplo. ¿Quién sabe? Quizá nuestra religión enseñe al mundo y a la gente que vive en él cosas sobre la bondad, y que sea el motivo, el único motivo por el que tenemos que sufrir. Nunca podremos ser solo holandeses, o solo ingleses, o lo que sea. Siempre seremos también judíos, y tendremos que seguir siendo judíos, pero también querremos serlo. Este grito desesperado de esta criatura, cuyos escritos conmovieron al mundo cuando se conocieron más tarde, tienen apartes como esto, que dice ya muy escéptica sobre la sociedad holandesa. Para nuestro gran pesar y consternación, esto es escrito el 22 de mayo, estamos en 1944, recuérdenlo, 22 de mayo, es decir, estamos casi en vísperas del 6 de junio, cuando las tropas aliadas saltaron sobre Normandía. Para nuestro gran pesar y consternación, repetimos, hemos oído que mucha gente ha cambiado de actitud hacia nosotros, los judíos. Nos han dicho que el antisemitismo ha aflorado en círculos donde antes resultaba impensable.
Este hecho nos ha afectado mucho a todos, muy, muy profundamente. El motivo del odio es comprensible, incluso humano, pero eso no lo hace más justo. Según los cristianos, los judíos cuentan sus secretos a los alemanes, denuncian a quienes les ayudan y son la causa de que sufran el espantoso destino y los castigos que ya se han impuesto a muchos. Y todo eso es cierto. Pero como pasa con todo, deberían mirar las cosas desde el otro lado. ¿Actuarían los cristianos de forma distinta si estuvieran en nuestro lugar? ¿Podría alguien, sin tener en cuenta si es judío o cristiano, permanecer silencioso ante la presión alemana? Todo el mundo sabe que es prácticamente imposible, de modo que ¿por qué les piden lo imposible a los judíos? Ah, sí, es triste, muy triste que se confirme el viejo dicho por enésima vez. Lo que hace un cristiano es responsabilidad suya, lo que hace un judío refleja a todos los judíos. Y terminemos este recorrido por los diarios de Ana Frank diciendo una cosa dramática. Solo tengo una esperanza, y es que este antisemitismo sea solo una cosa pasajera, que los holandeses se muestren tal y como son en realidad, y que nunca flaqueen los que saben que es justo en lo más profundo de sus corazones, porque esto es injusto. Y si llevan a cabo esa terrible amenaza, el escaso puñado de judíos que todavía quede en Holanda tendrá que irse. Nosotros también tendremos que echarnos nuestros bultos a la espalda e irnos, alejarnos de este bello país que tan amablemente nos aceptó una vez y que ahora nos vuelve la espalda. Yo amo Holanda. Una vez soñé con convertirla en mi tierra, ya que había perdido la mía, y todavía lo espero. Pero alguien los denunció en el 263 de Pinsegracht, que era el sitio de la policía secreta alemana. El 4 de agosto, un día como hoy, de 1944, fueron detenidos e ingresados en una prisión de Ámsterdam y luego deportados a Auschwitz. Ya el 4 de agosto, las tropas aliadas habían saltado sobre Normandía. Ya el 4 de agosto de 1944 era segura la derrota del nazismo. Pero se mantenía el odio de Hitler por los judíos, que eran los culpables de todo lo que pasaba. Los tiranos siempre encuentran un culpable de todas las cosas que son malas. Siempre, no lo olviden. Y a ese culpable detestable, algunos los llaman gusanos, otros los llaman de cualquier manera que sea. Hay que aplastarlos y los aplastan, porque así son las tiranías, todas las tiranías. Ana Frank, niña, adolescente, moriría en Auschwitz. Todo parece indicar que no murió en un horno crematorio de esos en los que metían por miles a los judíos, en un horno de gas. No la asfixiaron, como dijo en alguna parte de sus diarios, que esa sería la manera más rápida y más fácil de morir. La mató, como diría el poeta Valencia, una ráfaga de tisis, la tuberculosis. Pero obviamente la mataron los alemanes, porque las condiciones de reclusión en Auschwitz eran la semilla perfecta para toda clase de plagas que mataban a los judíos, que si no morían en las cámaras de gas asfixiados, morían víctimas como Ana Frank de estas desventuras. No murió ella sola, murieron otros judíos que alcanzaron a dejar constancia de lo que estaban viviendo, y sobrevivieron algunos, como Viktor Frankl, que partió en dos la historia de la psiquiatría en el mundo, con su tratado brevísimo, El hombre en busca de sentido. Así son las tiranías, amigos, no lo olvidemos, y así son con todos, y con los niños y con las niñas. Así como las FARC secuestran a los niños, esto ya venía de atrás. Hitler también mandaba para Auschwitz a las niñas como Ana Frank. ¿Cuántas murieron?
Se considera que solamente en Auschwitz murieron 1.500.000 niños. Para que no se nos olvide, para que lo tengamos presente, la humanidad no puede vivir de espaldas a su historia trágica.